Seguimos aquí, amigos y amigas, en este espacio Tu Mejor Mañana, y en este día, bueno, tal como lo anunciamos antes de ir al corte comercial, pues estamos aquí. Nos place en este momento y a esta hora poder compartir la entrevista central en este espacio Tu Mejor Mañana. Y como no, aquí nos visita el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el país, Alid de Jesús Uzcategui, que está con nosotros, y con él vamos a compartir en este preciso momento. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Para mí es un honor estar por acá en este espacio. Qué bueno, para nosotros es un placer tenerte. Tu Mejor Mañana con usted en esta mañana y en este municipio de Tenares, por aquí por HMTV Canal 33. Bueno, inmediatamente vamos a conversar de lo que es la República Bolivariana de Venezuela, conocer con detalles primero de usted su parecer aquí en nuestro país, y luego pues para nosotros un placer también compartir las experiencias también del suyo. Sí, realmente cuando me preguntas y me infieres con referente a cómo encontrarme en República Dominicana, yo nunca olvido cuando llegué acá a Quisqueya la Grande, a los pocos días, como a los 15 días, me consigo un amigo acá en Santiago y me dice: Ali, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Le digo yo: aplatanado. Imagínate, yo tengo 2 años y medio acá en República Dominicana. Primero, que nuestra idiosincrasia es muy parecida, tenemos los mismos temas culturales, Sí. y bueno, y alimenticios, ni hablemos, ¿no? Una gastronomía muy interesante. En ese contexto, pues, aparte de todas las labores que uno tiene que cumplir desde el punto de vista bilateral, de relacionamiento con las actividades propias de lo que tiene que ver con una misión diplomática, pero la interacción con el pueblo dominicano ha sido muy positiva y siempre hemos conseguido un respaldo y un apoyo, vamos a decir, sonero y permanente hacia lo que ha significado la República Bolivariana de Venezuela, no en estos momentos, sino históricamente. Hay que recordar que nuestras relaciones de integración es producto de un relacionamiento histórico, más allá de lo político, más allá de lo social, más allá de lo económico. Tanto así que siempre yo recuerdo que el quinto abuelo paterno del libertador Simón Bolívar, que es el padre de nuestra patria, Sí. Ese quinto abuelo ayudó a construir la iglesia que se encuentra ahí en Higüey. Y el cuarto abuelo paterno, quien nació aquí, bueno, fue el que dio prácticamente, vamos a decir, el nacimiento de lo que fue el libertador Simón Bolívar en nuestro país. Entonces vemos que el relacionamiento es muy intrínseco, y no solamente intrínseco, sino muy importante entre dominicanos y venezolanos. Bueno, en estos 2 años y algo ya aquí con nosotros, la relación ha permanecido tal como desde que usted vino, le encontró, o se ha fortalecido o ha debilitado en ese sentido. Dentro de ese mismo punto de vista nos encontramos desarrollando las políticas que de alguna u otra manera se han mantenido en el tiempo. Estamos hablando del Petrocaribe, estamos hablando del relacionamiento político, acabamos de salir de una mesa de diálogo reciente este año, en el cual concurrieron tanto el gobierno nacional como gente de la oposición por los mismos problemas políticos que han venido ocurriendo en nuestro país. Y eso ha permitido, y cuando hablamos en el relacionamiento diplomático, mantener vamos a decir, una actividad permanente. Ahorita recientemente acaban de visitar al país unos buques escuela de diferentes países de América Latina y el Caribe, y lo cual eso llevó a unas actividades en las cuales significaba y daban el mensaje de ese proceso de integración. O sea que más allá de los problemas que puedan existir desde el punto de vista político, siempre existirá y siempre se mantendrá la integración de los pueblos por diferentes medios y motivos. Cuando hablamos del tema de la visita de los buques escuela, pues nada más ayer estábamos en un acto a las 12 del mediodía, acá en el principal puerto de embarque en Santo Domingo, recibiendo por parte del presidente de la República el buque escuela
de República Dominicana. Okay. Y el cual le va a dar una connotación, y por supuesto ahí se manifestó el agradecimiento a Colombia, a Venezuela, a Perú, por haber facilitado la adquisición de ese buque y haber contribuido a la preparación de las tripulaciones para el manejo de este tipo de embarcación. Entonces vemos que el relacionamiento tanto político, económico, social, cultural es muy importante y nunca va a dejar de estar allí permanente. Siempre hay o han existido elementos políticos que es como una fluctuación, ¿no? Un elemento de vaivén, es como una banda de manejo, ¿no? A veces está arriba, a veces está abajo, sí, está intermedio, pero eso es parte de lo que es el concepto político de una relación bilateral. Así es. Bueno, vamos a Venezuela. Nos llama la atención, y por aquí, por este espacio, nosotros dimos a conocer ese atentado reciente hecho al presidente Maduro, donde hubo una explosión, donde hubo un militar herido, entre otras cosas también que pudimos ver por los medios internacionales. Esa situación que sucedió en ese momento al presidente fue un atentado en un acto público del presidente. Esta parte nos llamó mucho la atención, y en esta ocasión que usted está aquí presente, nos gustaría conocer con detalles sobre esta situación sucedida al presidente Maduro. Sí, eso es producto de todo lo que ha venido sufriendo Venezuela desde 1999 y más marcadamente desde el 2002 con el golpe de Estado al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el 11 de abril del 2002, y luego su restitución ante la primera magistratura nacional el día 13 de abril, 14 de abril en la madrugada. Y eso es lo que marcó en el hito dentro de las acciones de intervención tratando de subvertir el orden interno tanto del gobierno norteamericano, de algunos países foráneos o vecinos y de la oposición interna venezolana. Han ocurrido otros elementos a través de la historia, paro nacional, el paro de la principal industria básica del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo más que ha ocurrido dentro de ese páramo de acciones, el atentado contra personalidades de la vida pública del Estado. Podemos recordar algunas personas como el fiscal Danilo Anderson, que a raíz de las investigaciones en aquel momento con producto del golpe de Estado del 2002, le hicieron un atentado con una bomba y también desapareció físicamente. Los que organizaron esto o los que llevaron el atentado fueron detenidos. Luego la desaparición física de unos dirigentes políticos como Taisa, luego el joven Serra, un muchacho el cual marcaba una tradición política. Entonces ya ahí se veía que eran no solamente de ellos, la desaparición física de una gran cantidad de campesinos, porque hay que recordar que uno de los grandes problemas que hemos tenido es la instauración de nuestra constitución, la constitución de 1999, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta constitución que nos permite llamarla que es humanista, socialista, vela por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, y ahí se establecen una serie de elementos en las cuales da el empoderamiento al pueblo. Es parte de las políticas públicas. Y contra eso ha venido luchando la oposición que adversa el proceso, la oposición violenta. Y de alguna forma, cuando llegamos al 4 de agosto, que es lo que estamos hablando, que es el atentado contra el presidente de la República, se llega ahí ¿por qué? Primero, para tratar de desaparecer un sistema político denominado socialismo o progresista, como es llamado en algunos países. Y segundo, para evitar que se impusiera un nuevo proceso económico, el cual es producto de la necesidad de poder defenderse del bloqueo económico y financiero que nos ha impuesto el Estado norteamericano o el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, gracias a Dios, no lograron su objetivo y el pasado 20 de agosto el señor presidente de la República arrancó con un nuevo cono monetario
con un nuevo procedimiento financiero y el cual va a permitir desarrollar y salir de este atolladero económico que teníamos hasta ese día, producto de una hiperinflación inducida internamente y externamente, porque habían gobiernos, todavía hay algunos gobiernos vecinos que colaboran en tratar de subvertir el orden económico de Venezuela. Entonces, estas acciones, por alguna u otra forma, lo que hacen, no voy a hablar de un fortalecimiento, porque eso no fortalece ningún gobierno, pero sí provoca el despertar de aquella gente que muchas veces está nubilada por los medios de comunicación social o sencillamente no tienen un conocimiento profundo de la situación política de Venezuela, despierta y se dan cuenta de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, y sencillamente es una lucha entre el capitalismo y el socialismo, como siempre lo he planteado. El capitalismo por el concepto ese neoliberal y el concepto privatizador y el concepto individualista que él marca, y el socialismo porque es la utilización de los recursos de un país en beneficio de la población, de las sociedades y por supuesto del desarrollo armónico de un Estado, o en este caso de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces contra eso nos encontramos una lucha en la cual hay un sistema que tiene 20 años trabajando y hay otro sistema que trabajó y que fue identificado durante 40 años que nunca hizo nada. En 1998 conseguimos casi el 75% de la población en pobreza. Hoy podemos hablar que tenemos un 32%, bajó significativamente. Pudiera haber desaparecido o haber bajado más el porcentaje de pobreza, pero con los temas de bloqueo económico, que no es que el que decretó Obama en el 2015 y luego confirmó Trump en el 2017. No, el bloqueo ya ha venido ocurriendo hace mucho tiempo, que lo venían haciendo disimuladamente. Hay que recordar que lamentablemente la divisa norteamericana es una divisa hegemónica en el mundo, en la cual desde 1971 adoptó la posición de lo que era el respaldo de el oro como principio fundamental de cualquier moneda nacional. Pero desde que se pusieron de acuerdo el gobierno de Nixon, más los árabes, más las instituciones petroleras internacionales, en el momento en dejar que el dólar fuera el que marcara realmente y que fuera la moneda que originara lo que era el trato económico, sí, con la venta. La relación económica en venta y todo. En todo con el tema petrolero, pues lamentablemente empezó a inferirse en el mundo una hegemonía de una divisa a la cual debe llevar desarrollo. Lo que ha llevado es la intervención de muchos países. Ahí vemos Cuba, ahí vemos a Rusia, que sufre hoy mismo una intervención económica, sí. La misma China, con aranceles, imposiciones, prohibiciones. Lo mismo ha ocurrido con Venezuela, sí. Y está ocurriendo. Entonces se crea un nuevo cono monetario con otras perspectivas económicas, donde se aceptan otras divisas con una moneda virtual que es el petro, fundamentada con las riquezas del Estado, que es la primera moneda en el mundo que puede tener ese soporte. Cuando hablas de el yanqui, cuando hablamos del gobierno desde Obama, hablamos también del gobierno de Donald Trump, pero también escuché mencionar de parte suya de países vecinos, que también en este atentado, en los días venideros, pues se hablaba sobre una relación también, se hablaba de un país. En esta ocasión se llegó a hablar de Colombia. Sí, lamentablemente las investigaciones, porque producto de la intervención inmediata de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano el día del atentado, a los pocos días se determinó de que la gente, o los delincuentes, o los terroristas, que bien es el nombre, porque atentar contra una tribuna donde sí, hay... Son actos terroristas. Son actos terroristas. Más está el presidente de la República y todas las autoridades. Donde fueron entrenados fue en el norte de Colombia, cerca de Cúcuta. Entonces, no vamos a pensar que era que no estaban en cuenta las autoridades. Debió haber estado de cuenta alguien, porque si de alguna forma se permitió un territorio para el entrenamiento de estas personas, so penas que días anteriores
el expresidente Santos había manifestado que prontamente desaparecía el presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces una pregunta, ¿será que el hombre es pitonizo? ¿No? Sí, claro. Sí. Por supuesto, si este atentado da sus frutos según las perspectivas de estos terroristas, pues estuviéramos hablando de otra cosa. Gracias a Dios no fue así. Y en ese contexto, cuando se habla de un país vecino, lamentablemente es el gobierno de Colombia, el cual siempre desde Uribe, Santos, los gobiernos que lamentablemente han pasado por ahí de ultraderecha y derecha, han tenido que ver con el relacionamiento con Venezuela, porque Venezuela ha tratado siempre de impedir el contrabando de combustible hacia Colombia. Fíjate que estamos hablando de que anualmente se nos van por la frontera en el tema de combustible para Colombia más de 18.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una industria que se ha formado y se ha creado a través del contrabando de combustible en Colombia, que ellos no pueden pensar de que eso sea trancado en un momento determinado, que de hecho va a ocurrir, porque ya el precio del combustible se internacionalizó en Venezuela. El pueblo venezolano obtendrá el beneficio de subsidio, seguirá obteniendo una gasolina subsidiada, pero aquel que no tenga el registro debido va a tener que comprar una gasolina internacional. Bueno, embajador, en el nivel del país, en los últimos tiempos, se ha visto una migración masiva de venezolanos al país, a la República Dominicana, y con esto pues en diferentes lugares podemos ver lo que han estado buscando un medio de sustento, de trabajo, y esto que a nivel del país también se ha visto. Nos gustaría conocer su punto de vista ante esta situación. Sí, es muy interesante porque fíjate que es un tema no solamente que está siendo relacionado con República Dominicana, está siendo relacionado en estos momentos mediáticamente con Colombia, con Ecuador y con Perú. No tanto con República Dominicana. República Dominicana quiero dejarlo un momento aparte, pero especialmente con estos tres países que son sus gobiernos. Dos de ellos pertenecen al Grupo de Lima, yo digo el Cartel de Lima, ¿no? El Cartel de Lima ya conocemos la connotación que puede tener el nombre, ¿no? Muy fuerte. Sí, pero ellos mismos se lo han buscado. Y el otro, Ecuador, que recientemente se suponía que iba a haber una continuidad en el sistema de gobierno y ha resultado ser todo lo contrario. Tanto es así que hay un colaborador del movimiento de liberación Movimiento Alianza País. Movimiento Alianza País, gracias. Movimiento Alianza País, que es el secretario ejecutivo, que manifestaba recientemente y hablaba sobre el capitalismo popular, ¿no? Entonces hay que ver cómo se come eso. Sí. O te comes el capitalismo o te comes lo popular, pero hay que ver cómo. No puede mezclarse. No sé, pues capitalismo popular. Y eso ha sido ahora un término que no sabemos, que ha sido utilizado por el gobierno de Ecuador para salirse del ALBA. Sí. Entonces, me voy a salir del ALBA para ayudar a los venezolanos, pero vamos a ayudar por el tema migratorio, porque están siendo violados sus derechos humanos, pero es que no ha sido, es que a nadie le han violado los derechos humanos en Venezuela. Que quiere salir de Venezuela, y a dónde vamos el tema, porque los venezolanos que han llegado a República Dominicana, los que han salido de Venezuela es porque quieren, porque han decidido salir de República Dominicana. En el tema de Colombia, bueno, hay una frontera terrestre, se le facilita, pero el que viene de Venezuela a República Dominicana tiene que hacer un gasto inicial para poder llegar. Y aparte de ello, vienen a contribuir al desarrollo del país. Fíjate que estamos hablando que según los datos proferidos por el Departamento de Estadística de las autoridades correspondientes acá en República Dominicana, sobre un orden de 11 millones de habitantes que tiene República Dominicana, hay una representación de inmigrantes venezolanos de un 0,24% de ese 100%, o sea que ni siquiera llegamos a la mitad del 1%. Sí. Entonces, no es avasallador la llegada de los venezolanos, porque hay unos medios que han hecho un trabajo manipulador, tenebroso con el tema de los inmigrantes. También hay algo ahí, y excúseme que le interrumpa, que se estuvo diciendo hace un tiempecito sobre
llevar mujeres venezolanas que la han llevado a prostituirse a nivel del país. ¿Podría ser esto como una forma de dañar imágenes claro, también? ¿no te acuerdas también de una oportunidad que ocurrieron varios asaltos a unos bancos Sí, y a unos transportadores, algo así? Sí, Y también sí, eran, donde estaban incluidos venezolanos en no esa. podían haber 5 delincuentes porque los 5 2 eran venezolanos, Sí. mínimo. Después, bueno, las averiguaciones arrojaban a lo mejor algún elemento o realmente eran venezolanos. Pues. Sí. Porque también hay que recordar que dentro de la migración se cuela mucha gente. En Perú acaba de suceder ahorita que llegaron para allá una banda de maleantes que operaba en Venezuela, en el estado de Aragua, recientemente y fueron capturados. Fueron a Perú a hacer su fechoría. O sea, no es una cuestión de que cualquier país puede escapar de ello, no. Sí, sí. Puede asumirse. Pero la migración, y aparte de eso, que la migración que ha llegado a República Dominicana, lo que está contribuyendo al desarrollo armónico de lo que es la economía doméstica y por supuesto profesional. Muy buenos profesionales. Me he conseguido muchos de ellos que se encuentran acá y me piden consejos y bueno, arreglen su documentación. Uno no puede contravenir las imposiciones migratorias de República Dominicana y todo lo contrario, hay que cumplir la norma para poder estar en condiciones legales. Así es, aquí a nivel del país existen venezolanos que no han regularizado su estadía aquí en el país. Conocemos detalles sobre esto. Hábleme de Jaime Bailey. Por ahí le dicen, por ahí Periodista. Sí, bueno, yo no sé si será periodista, yo creo que es terrorista, porque Sí. dice que él estuvo presente cuando lo llamaron y le preguntaron sobre el atentado. Dijo que sí, que no había problema, hagan el atentado, imagínate tú. O sea, que a él le preguntaron, vamos a hacer un atentado, y él le dijo, lo autorizó. Sí, Porque él le ha deseado la muerte Sí. a Nicolás Maduro Al presidente Chávez. y vemos que Nicolás Maduro le ha respondido. Claro. Sí. Fíjate, ese es un personaje que, como decían por allí, no sé si se lo podrán dejar, pero hay un corto hecho por la prensa cubana, Cubavisión creo que se llama, en el cual el periodista hace una remembranza de lo que dijo este personaje y de lo que ha acontecido durante alrededor del atentado. Y realmente, si eso, como él dice, si eso hubiese ocurrido en Estados Unidos, bueno, no se levantaría Jaime ahorita, ¿no? Cortando una torta no iba a estar, pero bien preso estaría, ¿no? Desde los Estados Unidos. Por eso es que cuando hablamos de que hay una protección por parte de las autoridades norteamericanas es así, porque cuando de algún otro país sale alguien a proferir amenazas, a desear la muerte, a hacer cosas que hasta nacionales venezolanos que se encuentran en ese país, que están siendo buscados por la justicia venezolana, pues se les permite que hagan vida normal dentro de los espacios que le puede brindar el gobierno norteamericano, porque se los brindan, no le dan protección. Entonces al final estamos hablando no de un Jaime, estamos hablando de muchos Jaimes Sí. dentro de una sociedad que adversa los procesos socialistas, progresistas. Lleva una cruzada frontal. Lleva una Sí, cruzada porque frontal. mediáticamente, imagínate tú dominando todo el espectro de las grandes corporaciones mediáticas, ¿qué podemos nosotros esperar? A veces dicen, no, que es que el gobierno venezolano no ha tenido una buena política de comunicaciones. Bueno, ¿quién va a poder con ese monstruo? Sí. Uno hace lo posible, uno va donde puede, saca sus defensas, pero siempre a la final va a dominar aquel que tiene el poder mediático en la mano. Bueno, estamos casi llegando a la parte final de la entrevista, pero ahorita usted hablaba sobre lo que es la reforma que lleva el presidente Maduro. ¿Cree usted que esta reforma fiscal pudiesen volver al Venezuela que muchas personas critican en los medios nacionales e internacionales? ¿Pudiese Venezuela con este paso avanzar en lo que sería el fortalecimiento del país? Bueno, sí, fíjate, nosotros estamos actuando sobre un concepto muy marcado desde el punto de vista científico, que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto en donde una sociedad, en función de todos esos problemas y esas
amenazas que pueda tener y dificultades. En función de eso desarrolla, hace una ingeniería de un proceso para poder salir de él y superar todas esas vicisitudes. Ese es el concepto social de resiliencia. Venezuela, producto del bloqueo económico y financiero, tuvo que hacer una ingeniería de cómo buscar un método económico para salir de ese bloqueo. Y se creó lo que fue la moneda del petro, que ya había sido una idea de nuestro comandante Rafael Echeverría creo que fue en el 2007, 2004, algo así por el 2009. ¿Ah? 2009. Saliendo de una reunión, empezó a hablar de la metodología de crear una moneda que fuera fortalecida por los recursos del Estado venezolano. Y en ese contexto fue así. Venezuela posee, como saben muy bien, petróleo, oro, diamante. Y en función de eso fue creado el petro con el fortalecimiento. Es la única moneda en el mundo de manera virtual que tiene un sostenimiento y que tiene un fortalecimiento a través de una riqueza naturales como las que posee Venezuela. No obstante algunas otras monedas. En ese contexto, no sé si ustedes pueden hacer aquí un close-up de... Aquí tenemos la denominación del petro hacia la independencia económica. ¿Qué es el petro? Moneda digital basada en la tecnología blockchain, cadena de bloques, sustentada por los recursos naturales del Estado venezolano: petróleo, oro, diamante, tierras raras como el cobalto, el uranio, etc. En ese contexto, ese petro dio también a la cabida de un nuevo cono monetario, que es el bolívar soberano, y no es más que el bolívar soberano para poder bajarle 5-0 a esa hiperinflación inducida que teníamos en Venezuela antes del 20 de agosto, producto de la malversación y producto del manejo económico de los privados y de gente desde afuera de nuestra frontera, para tratar de que el pueblo se cansara, porque todo es en función de una rebelión. Lo que estaban buscando era una guerra civil en Venezuela. Dime tú qué hubiera ocurrido con la muerte de nuestro presidente. Una rebelión. Sí. Hubiera ocurrido una guerra civil, presumiblemente. Lo mismo con el tema de la economía. Cuando el pueblo ve que ya no tiene ni siquiera dinero para poder comprar lo necesario y subsistir, bueno, ¿qué viene? Una asonada, una rebelión, y no lograron eso. Porque venían metodologías en el cual proceso económico iba a restablecer el proceso. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Y qué parece con? Y fíjate las otras bondades del petro. El petro es una moneda el cual te pones a ver en este contexto, no es que va a trabajar única y exclusivamente con el dólar, puede trabajar con cualquier tipo de divisa. Nos hemos caracterizado que la divisa del dólar es la hegemonía de divisa en el mundo. Sí. Entonces todo el mundo tiene que trabajar en dólares, por eso lo vemos en 1971 cuando dejó de tener respaldo el oro. Sí. Es una percepción que el dólar norteamericano es la mejor moneda, y no es una cuestión de percepción. Bueno, Venezuela tiene una percepción de que, coño, que la economía no sirve, etc. Bueno, no es ya una percepción. El petro está basado en mi riqueza. Mira, un petro cuesta $60. Un petro cuesta $60. Y $60 es el costo de un barril de petróleo. O sea, no es solamente los $60, sino que el respaldo su anclaje es en función de un barril de petróleo. Entonces resulta ser que no solamente que vas a comprar o puedes comprar tú ese petro o vender ese petro en $60, sino también lo puedes vender en euros, o lo puedes vender en yuanes o en rupias. Por ejemplo, la característica o el ejemplo, estamos hablando de un barril de petróleo de $60. Podemos hablar también de un barril de petróleo y 453 yuanes, moneda china. Sí. O sea, puede venir un empresario chino, ve, yo quiero invertir acá, yo lo que tengo aquí, 1000 yuanes, ¿qué hago con eso? Ah, bueno, yo te los compro, ven acá, invierte, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Se acepta la moneda y a la final sigue siendo el petro el que se mantiene en función de la riqueza y que de alguna manera se va trasladando en función de la economía, y hay un desarrollo armónico, aparte del bolívar soberano, que como es un nuevo cono monetario le permite a la población que no podía comprar antes alimentos, ya puede hoy comprar alimentos, porque también viene acompañado con una
un racionamiento con las grandes empresas que producen alimentos e insumos para darle el valor necesario y justo a esos productos que realizaron. Bueno, para nosotros es un placer poderle tener aquí. No queremos irnos sin un mensaje final suyo a todas las personas que nos ven por aquí, por HMTV, Canal 33 y este espacio Tu Mejor Mañana, y principalmente, ¿verdad?, a nuestra gente venezolana que también están en el país y que ven el espacio. Por supuesto, primero agradecer por permitirme estos minutos interrelacionar no solamente con este espacio y usted como miembro y principal artífice del mismo, sino también por permitirme interactuar con la gente que nos ve a través de estos medios, al pueblo dominicano, al pueblo de esta región inmensa y por supuesto los connacionales venezolanos que sigan viendo en nuestro país un potencial de desarrollo económico y con un pueblo digno y muy útil, y lo mismo que han hecho allá, que lo hagan aquí en República Dominicana. Si se decidieron venir acá a contribuir a su desarrollo, pues yo estoy plenamente seguro que los dominicanos, como siempre lo hicimos los venezolanos y lo seguimos haciendo, pues lo tendrán siempre con los brazos abiertos. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros un placer, a todo el equipo de Tu Mejor Mañana, poderle tener aquí en este momento y a esta hora. Bueno, estuvimos conversando en la entrevista central en el día de hoy con el embajador venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, el señor Alid de Jesús Uzcategui, bueno, que estuvo con nosotros y compartiendo todas estas informaciones con todos ustedes. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en breve con más en Tu Mejor Mañana.